En la fiesta familiar, mis padres anunciaron: le vamos a dar todo el $1.300.000 a tu hermano. Luego me miraron y dijeron: eres un fracaso, arregla tu propia vida. Pero entonces, mi abuela se levantó y dijo: ahora es mi turno. Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Hola, soy Sara, en la fiesta de mis padres, delante de todos, lo dijeron. Le vamos a dar todo el dinero a tu hermano. Tú, eres un fracaso, arregla tu propia vida. No lloré. Me quedé sentada, sosteniendo un cheque en blanco que llamaron simbólico. Pero, peor que ese momento, fue darme cuenta de que me habían estado borrando durante años, en silencio, legalmente, sin decir una palabra. Lo que hizo mi abuela a continuación lo cambió todo. Pero no de la forma en que esperarías. Antes de empezar, ¿desde dónde me escuchan esta noche? ¿Y alguna vez han sentido que su propia familia los ha borrado? Tal vez alguien viendo esto sabe exactamente lo que se siente. Me quedé en mi coche más tiempo del que debí, estacionada justo enfrente de la casa familiar, la casa donde crecí, la casa que nunca se sintió del todo como un hogar. El camino de entrada estaba abarrotado esa noche. Sedanes pulcros, SUV de lujo. Cada uno se sentía como un recordatorio. Éxito, estatus, pertenencia. Cosas que, en esta familia, aparentemente nunca me gané. Me encontré mirando la casa como una extraña. Una parte de mí quería irme, pero ya sabes cómo es. Algunos eventos, no puedes no aparecer, incluso cuando sabes que estás caminando directamente hacia algo feo. Finalmente, apagué el motor, tomé mi abrigo y me obligué a subir los escalones de piedra. La luz del porche me bañó al llegar a la puerta. Nadie vino a saludarme. Típico. Dentro. La fiesta estaba en pleno apogeo. Copas de cristal tintineando. Conversaciones bulliciosas. Risas desde el comedor. Todas esas caras. Algunas unidas por lazos de sangre. La mayoría simplemente orbitando la familia como satélites. Me quedé cerca de la entrada por un segundo. Pero nadie me notó. O fingieron no hacerlo. Así que me moví entre la multitud en silencio. Dirigiéndome al comedor. Sabía que mi asiento no estaría esperando. Nunca lo estaba. «Mira quién finalmente llegó». La voz de mi madre cortó el ruido como un cuchillo. Estaba de pie junto a mi padre, ambos vestidos impecablemente. Como siempre. Me sonrió, pero era el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asentí cortésmente. Tráfico. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta, ajustando un jarrón en la mesa del buffet, como si eso importara más. Encontré un lugar vacío en la mesa de la esquina, no la principal, donde la familia se sentaba al frente y al centro. Ni siquiera cerca. Papá levantó su copa de vino y la golpeó ligeramente. La habitación se silenció. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», comenzó, con voz suave como si estuviera dando un discurso en una sala de juntas. «Esta noche no se trata solo de celebrar otro año. Se trata de celebrar el futuro. Sabía lo que venía. Lo sabía. Pero escucharlo todavía me golpeó como agua fría. Hemos decidido», continuó mi padre, «que los ahorros de la familia, $1.3 millones, irán a Ethan. Se lo ha ganado. Es el futuro de esta familia». La sala estalló en un aplauso cortés. Incluso algunas personas que apenas nos conocían aplaudieron. Bajé la mirada a mis manos. Yo no aplaudí. Y en cuanto a Sara, intervino mi madre, casi como una ocurrencia tardía. Bueno, ella siempre ha sido independiente. Sabe cómo manejar su propia vida. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier insulto. Se me apretó la garganta. Al principio, me sentí como un nudo, luego como una piedra alojada en mi pecho. Ni siquiera me sorprendió. Esa fue la parte triste. Nadie me miró, ni Ethan, ni mis primos, ni siquiera la abuela Rose. Papá levantó su copa, sonriendo esa orgullosa sonrisa de padre que siempre reservaba para mi hermano. Por Ethan. Más aplausos, brindis, vítores. Me senté allí, inmóvil como una piedra, tragando el sabor a hierro en mi boca y en mi cabeza. Una frase seguía gritando. Todavía estoy aquí. Estaba allí, pero era invisible. La risa a mi alrededor se convirtió en ruido blanco. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, como si pudiera caerme. Después del brindis, mi madre se acercó, me extendió un sobre decorativo, con bordes dorados, como un detalle de fiesta. «Esto es para ti», dijo con suavidad. Un pequeño detalle de la familia. Dudé. Luego lo tomé. Mis dedos temblaban. Dentro había un cheque a mi nombre. Cantidad: 0. Por un momento, no lo procesé. Luego levanté la vista. Ella sonrió. «Es simbólico, querida». Detrás de ella, oí algunas risitas. No ruidosas, no crueles, pero estaban ahí.
Doblé el cheque lentamente y lo volví a meter en el sobre. Mi madre me miraba como si esperara algo. Gratitud. Quizás. No le di nada. Se fue, me senté. No. Me desplomé en la silla más cercana. Miré el plato vacío frente a mí. Ni siquiera podía saborear mi propia saliva. Solo entumecida. Solo vacía. Recordé tener 10 años, sosteniendo mi boletín de calificaciones, esperando que papá dijera algo más que «Buen trabajo. Ahora. ¿Dónde está Ethan?» Recordé las obras de teatro escolares en las que no participé, los cumpleaños olvidados, las veces que ayudé sin que me lo pidieran, y me dijeron que era demasiado independiente para necesitar agradecimientos. Nunca había importado. Me senté allí, en esa esquina, dándome cuenta de algo muy profundo en mis huesos. Nunca había pertenecido a esta familia. No realmente. Y, aún así, una parte de mí quería llorar. Entonces, de la nada, un movimiento captó mi atención. En el extremo opuesto de la sala, alguien se levantó lentamente. Era la abuela Rose. Su voz, tranquila pero cortando la sala como cristal, dijo: «Ahora es mi turno». La voz de mi abuela cortó la charla como una cuchilla. Todos se detuvieron. Los tenedores quedaron en el aire. Las copas de vino se detuvieron justo antes de los labios. Incluso mi padre se giró, con las cejas levantadas, completamente sorprendido. «Puedes celebrar a tu hijo, David», dijo. Su voz firme, tranquila. «Pero no borres a tu hija». El silencio que siguió fue casi físico. La gente se movió incómoda en sus asientos. Algunos se miraron, inseguros de si reaccionar o fingir que no habían oído. Mi padre soltó una risa leve, esa risa forzada que usaba para desviar la atención en las salas de juntas. «Vamos, mamá, no hagas un drama de la nada. Sara está bien, es independiente. Eso es algo bueno, ¿verdad?» Algunos invitados se rieron nerviosamente, como si les hubieran dado una señal, y así, el momento se desvaneció. Sentí algo removerse dentro de mí durante medio segundo. Cuando la abuela habló, esperanza. Tal vez, como si alguien finalmente se hubiera dado cuenta, como si tal vez alguien me defendiera. Pero cuando se volvió a sentar, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo, esa chispa se extinguió. No iba a luchar contra ellos, no esa noche. Intenté no volver a mirarla. En cambio, mi mirada vagó, buscando un lugar, cualquier lugar, donde no me sintiera sofocada en esta habitación llena de gente que supuestamente me conocía. Y entonces lo vi, a mi tío, el hermano menor de papá, aquel que años atrás me había apartado después de una barbacoa familiar, y me dijo: «No escuches a tu padre, tú eres el futuro de esta familia. Sara, tienes lo que se necesita». Le había creído. Ahora, al otro lado de la mesa, lo vi reírse de algo que dijo papá. Lo vi evitar mis ojos. Él los eligió. No sé por qué. Pero eso dolió más que cualquier cosa que mis padres hubieran hecho esa noche. La traición no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa. Una mirada desviada. Una conversación no iniciada. Un asiento no ofrecido. Me levanté demasiado rápido. La silla rascó el suelo. Las cabezas se giraron brevemente antes de apartar la mirada. Necesitaba sentarme en algún lugar, en cualquier lugar, en la mesa principal, donde mi padre y mi hermano se regodeaban de atención. Noté algo extraño, sutil, las tarjetas con los nombres, perfectamente dispuestas frente a cada asiento. La mía no estaba allí. Busqué 2, 3 veces. Nada, ni nombre, ni lugar. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, me quedé allí de pie, como una invitada en la boda de otra persona, tratando de fingir que no estaba completamente perdida. Nadie dijo una palabra. Nadie me ofreció su asiento. Me retiré, con cuidado de no armar un escándalo, con cuidado de no dejar visible la vergüenza en mi rostro, moviéndome hacia la parte trasera, cerca de la estación de servicio. Lo encontré. Una única silla vacía, torpemente arrinconada contra la pared, cerca de la puerta giratoria de la cocina por donde los camareros entraban y salían con bandejas. Ya ni siquiera intentaban esconderlo. Para ellos, yo no era de la familia, era solo alguien que estorbaba. Me senté, y el asiento se sentía más frío que la piedra. Apoyé mi vaso en la pequeña mesita auxiliar, miré la condensación que se formaba en su superficie y me dije a mí misma que no llorara. No aquí, no delante de ellos, pero sentada allí, sola, invisible, escuchando las risas que solía perseguir de niña. Me di cuenta de algo más. Esta silla no era nueva. Siempre había sido mi lugar. Recordé cumpleaños donde mi pastel era una ocurrencia tardía, noches de graduación donde papá le estrechó la mano a Ethan como un CEO pasando la antorcha y apenas me miró. Ascenso tras ascenso en el trabajo, y ni una sola vez. ¿Estamos orgullosos de ti?
Yo había sido el plan de respaldo, la póliza de seguro de la familia, mantenida en silencio en un rincón hasta que fuera necesaria. Y nunca necesaria. Esta noche. Simplemente lo hizo literal. Pasé un dedo por el borde de la silla. Su superficie estaba astillada y desgastada, probablemente arrastrada desde el almacén. Podía llorar aquí, delante de todos ellos, o entumecerme. Elegí entumecerme. Era más seguro. Levanté mi vaso, más por tener algo que hacer que por otra cosa, y observé los reflejos bailar contra el hielo. Mis manos estaban firmes ahora, más firmes de lo que habría estado mi voz. Y entonces algo me atrajo. Miré al otro lado de la habitación, a través del brillo de las copas de vino y los flashes de las cámaras. La abuela Rose me observaba. Su rostro era ilegible, sin sonrisa, sin ceño fruncido, sin disculpa, solo esa mirada. No parpadeó, no apartó la vista. Quise bajar la mirada, fingir que no la había visto, pero no pude. Algo en esa mirada fija. Se sentía como una pregunta que aún no entendía. Y en algún lugar dentro de mí, incluso en esa silla fría, se plantó una semilla. Esa mañana, la luz del sol se sentía como una mentira. Apenas había dormido. Estuve acostada en la cama mucho después del amanecer, mirando al techo, escuchando los sonidos amortiguados de las bandejas de desayuno siendo llevadas por el pasillo, de conversaciones educadas, el tintineo de los cubiertos, como si la noche anterior no hubiera sucedido, pero sí había sucedido. Me obligué a levantarme, me duché, me vestí, no porque me sintiera preparada, sino porque no aparecer les habría dado otra razón para llamarme frágil. Cuando entré al comedor para el brunch, el aire olía a cítricos y café. Las voces zumbaban juntas como telón de fondo del tintineo de la vajilla. Parecía cálido, acogedor. Me sentía fría por dentro. Mamá me vio primero. «Estás aquí. Eso está bien», dijo con el mismo tono que alguien usaría al ver al gato de un vecino deambular por su jardín. Asentí, incapaz de encontrar una palabra que valiera la pena decir. Estar aquí no era fortaleza, era una obligación. Me senté en una mesa de la esquina, cerca de la ventana, donde nadie notaría si estaba sonriendo o llorando, y mientras sus risas resonaban en la luz de la mañana, mi mente me llevó a otro lugar, años atrás, después de que murió el abuelo. La familia se desintegró de forma silenciosa, no con gritos, sino con reuniones interminables. Fui yo quien se quedó. Papá dijo que estaba demasiado ocupado. Mamá no entendía los números. Ethan aún no estaba listo para esa responsabilidad, así que trabajé. A los 26 años. Estaba en la oficina del abogado cada 2 días, revisando hojas de cálculo, documentos legales, registros corporativos que el abuelo había dejado en el caos. Recuerdo noches largas, ojos ardiendo, dedos doloridos, sabiendo que no solo estaba arreglando números, estaba salvando lo que el abuelo construyó. Y cuando terminó, cuando se firmaron los papeles de reestructuración, recuerdo estar allí, orgullosa, hasta que los leí. La nueva estructura de la empresa, cada activo, cada voto de control transferido bajo un solo nombre, Ethan. Esa noche, confronté a papá, temblando. «No estás hecha para el liderazgo», dijo simplemente, sin siquiera levantar la vista de su whisky. «Te estamos protegiendo de fallar». Recuerdo la forma en que esas palabras rompieron algo dentro de mí. Ni siquiera discutí. Ahora, en la mesa del brunch, mis manos temblaban solo de recordarlo. No me habían robado mi trabajo con un cuchillo. Lo habían hecho con una firma, un borrador silencioso y profesional. Pensé que la lealtad era suficiente. Pensé que si daba lo suficiente, trabajaba lo suficiente, me mantenía en silencio lo suficiente, me verían. Estaba equivocada. Querían mi trabajo, no mi presencia. Querían mi esfuerzo, no mi nombre. Un repentino estallido de aplausos me hizo volver a la realidad. Papá estaba de pie de nuevo, levantando su copa hacia Ethan, quien estaba sentado, con una sonrisa modesta, absorbiendo la atención. «Por Ethan», dijo papá, con la voz cálida de orgullo. «El constructor de nuestro futuro». Lo escuché, y antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo, mis manos se movieron. Comencé a aplaudir, por costumbre, por condicionamiento, por años de aplaudir mi propio borrado. Me detuve a la mitad. Mis palmas flotaban en el aire, abiertas. Me di cuenta. Estaba celebrando mi propia desaparición. Bajé las manos lentamente. Nadie lo notó. ¿Por qué lo harían? Bajé la mirada, tragando la vergüenza tan espesa que me quemaba. Pero luego, al otro lado de la habitación, me encontré con sus ojos. Abuela. Ella no estaba aplaudiendo, no estaba sonriendo. Solo me miraba. Y esta vez, asintió. Un asentimiento pequeño, casi imperceptible. Pero lo entendí.
Ella no iba a salvarme. Me estaba mostrando que podía salvarme a mí misma. Miré mis manos, mis dedos todavía temblorosos, y el pensamiento llegó sin invitación. Pero claro, no me robaron mi base de la noche a la mañana. Yo les entregué los ladrillos, uno por uno, y con eso. Algo dentro de mí cambió, no en ira, todavía no, sino en comprensión. Y a veces la comprensión es más peligrosa que la furia. Esa comprensión no me dejaba respirar. Cuando el brunch terminó, me quedé en la mesa mucho después de que la mayoría de los invitados se dispersaran a la terraza para tomar algo. Observé cómo las sombras se extendían por las paredes de la finca. La luz del sol se acumulaba en los pulidos suelos como si tampoco perteneciera allí, y cuando la habitación se vació, me encontré de pie, caminando. No estaba segura de a dónde iba hasta que vi su puerta. El apartamento de la abuela Rose estaba unido a la casa principal, pero se sentía como un mundo aparte. El pasillo olía a cedro y a libros viejos. Dudé antes de llamar. Mi mano temblaba. Ella abrió la puerta antes de que yo siquiera la tocara. «Es hora», dijo suavemente, sin juicio, sin bienvenida, solo la inevitabilidad. Entré. Su apartamento era pequeño, pero lleno de recuerdos, estanterías repletas de libros de leyes, fotografías en blanco y negro, enmarcadas de personas que solo reconocía por historias familiares, y una colcha extendida sobre el sofá, tejida por manos que ya no estaban. Me senté donde ella me indicó, un sillón gastado frente a ella. Ninguna de las dos habló por un momento. Luego, la abuela dijo, «Debí habértelo dicho antes». Se me apretó la garganta. ¿Decirme qué? Ella alcanzó un delgado marco de madera en la estantería. Dentro no había una foto. Era una escritura de propiedad, vieja, descolorida. «Esta casa se suponía que era tuya», dijo en voz baja. No lo entendí. Ella mantuvo la mirada fija. «Después de que murió tu abuelo, tu padre me prometió, me juró, que tendría esta propiedad por el resto de mi vida, y después de mí, sería tuya. Ese era el deseo de tu abuelo». Sentí un nudo en el estómago. Ella continuó, con la voz quebradiza. «Pero 2 años después de su muerte, David cambió los papeles en silencio. Añadió el nombre de Ethan. Borró el tuyo antes de que supieras». Negué con la cabeza, incapaz de procesarlo. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque es mi hijo», susurró ella. Seguí creyendo que lo recordaría. Parecía más pequeña, de alguna manera, más vieja. Y en ese momento, me di cuenta de que no era la única que había sido borrada. Ella también había sido borrada. Éramos solo 2 versiones diferentes de la misma traición. Ella por lealtad, yo por negligencia. Me limpié las palmas de las manos contra las rodillas, luchando por encontrar palabras. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contármelo ahora? Su voz se quebró. «Porque ya no puedo protegerte». Alcanzó una pequeña caja de madera en la mesita auxiliar y la abrió. Dentro, cuidadosamente doblada, había una sola hoja de papel. Me la entregó. No era la escritura. Era un contrato, no notariado, no oficial, pero firmado. Una promesa. Leí el nombre de mi padre, escrito con tinta familiar. La redacción era sencilla pero clara. La propiedad debía permanecer en posesión de Rose durante toda su vida, y luego transferirse a mí. «Esta es tu prueba», dijo la abuela suavemente, deslizando la página más cerca. Lo miré y me quedé paralizada. ¿Prueba de qué? ¿De que mi padre era un mentiroso? ¿De que las personas que me criaron, que me enseñaron a decir por favor y gracias, que una vez me arroparon en la cama, también me habían robado todo lo que construí, todo lo que se suponía que debía heredar? Mis dedos se cernieron sobre el papel, pero no podía tocarlo. «¿Qué hago con esto?», susurré. Su respuesta fue aún más silenciosa. «Lo que sea que elijas a continuación, solo recuerda quién has sido siempre». El silencio entre nosotras lo dijo todo lo demás. Me senté allí por mucho tiempo, el documento intacto frente a mí mientras la luz del sol se arrastraba lentamente por el suelo, y cuando finalmente me levanté, doblé el papel sin mirarlo y lo guardé en mi chaqueta. ¿Un arma o una despedida? No lo sabía. Cuando salí de su apartamento, el pasillo se sintió más largo, cada paso más pesado. Me dije a mí misma que pensaría, sopesaría mis opciones, lo dormiría. Pero en el momento en que salí, la traición me encontró primero. Salí a la noche, pensando que encontraría aire. En cambio, caminé directamente hacia otra cosa. La fiesta se había trasladado al exterior, mientras yo estaba en el apartamento de la abuela. El patio trasero estaba cubierto de luces de cadena. Música suave zumbaba desde altavoces ocultos. Las mesas estaban dispuestas alrededor del césped bien cuidado. Los invitados se agrupaban en círculos ordenados. Las bebidas brillaban bajo las luces.
pero en el momento en que crucé el umbral, lo sentí. No silencio. No exactamente evitación. La gente me veía y luego no. Era peor que los susurros, peor que las miradas. Era un desvío deliberado. La decisión lenta y colectiva de fingir que no estaba allí, de fingir que nunca había estado. Entonces, la voz de mi padre se elevó por encima de la música. Familia, amigos, ¿puedo robarles su atención solo un minuto? Me quedé helada donde estaba. Él estaba de pie cerca de la terraza, con un micrófono en la mano, radiante como el orgulloso patriarca que le encantaba fingir ser. La gente se giró hacia él con facilidad, dándole la bienvenida. No podía moverme, no podía respirar. Esta noche, dijo con suavidad, estoy orgulloso de anunciar algo especial. Su mirada recorrió la multitud, pero no se posó en mí. La fundación familiar, lo que muchos de ustedes conocían como el Fondo Legado Smith, va a tener un nuevo nombre. Una oleada de interés. Algunos se inclinaron hacia adelante. Mis piernas se quedaron frías. A partir de hoy, continuó mi padre, se llamará la Fundación Ethan Smith. Los aplausos estallaron, entusiastas, ruidosos, en el bullicio. Nadie notó que yo había dejado de respirar. La fundación era mía. Fundada después de la universidad, nombrada en honor a mi abuelo, construida durante años en los que tuve 2 trabajos y doné cada dólar que me sobraba para mantenerla viva. Pero ahora, tenía un nuevo nombre, el suyo, el de mi hermano. Recuerdo haber bajado la mirada a mis manos. Temblaban, no de rabia, todavía no, solo de vacío. No estaba enojada, no era nada. A mi alrededor, la gente aplaudía. Alguien a mi lado, quizás un primo, quizás un vecino. Me rozó el hombro ligeramente. Felicidades. No respondí. Ni siquiera creo que levanté la vista. Entonces sentí lo más extraño. Sentí mis propias manos moviéndose, aplaudiendo. Había comenzado a aplaudir sin darme cuenta, por costumbre, como si alguna parte de mí creyera que debía hacerlo. Me sorprendí, los dedos a medio aire, y bajé los brazos tan rápido que casi se me cae el bolso que sostenía. No solo me estaban borrando, lo estaba aplaudiendo. Podía oír los latidos de mi propio corazón más fuerte que los aplausos, más fuerte que la música. Intenté serenarme, concentrarme en el camino de grava bajo mis pies. Fue entonces cuando Lisa me encontró. No la había visto acercarse. Lisa, la que fue contable de la familia antes de retirarse misteriosamente el año pasado. Ahora aparentemente una invitada. Me tocó el codo suavemente. «Necesitas ver esto», dijo en voz baja y me presionó un sobre en la mano. No reaccioné. No de inmediato, pero algo en su tono, o tal vez la expresión de sus ojos, hizo que mis dedos se cerraran alrededor de él. Lisa no explicó, simplemente se fue. Me quedé allí un momento más antes de que, finalmente, mis piernas obedecieran. Caminé más allá de los bordes de la fiesta, más allá de las mesas, hasta que me paré cerca de la cerca de piedra que bordeaba el extremo lejano de la finca. Allí, bajo la sombra de un retorcido roble. Abrí el sobre. Dentro había copias de registros financieros, cartas, recibos de donaciones, todos firmados a mi nombre. Los hojeé con dedos temblorosos. Donante fundadora, Sarah Smith. Documentos originales de la fundación. Mis documentos, enterrados. Porque ahora, oficialmente, no solo me habían sacado de la narrativa, me habían borrado legalmente. Mi padre no solo había quitado mi nombre de la fundación, había reescrito la historia retroactivamente para hacer parecer que nunca había sido parte de ella. Sentí los papeles resbalarse de mis manos, apenas los agarré antes de que cayeran sobre la hierba, y me quedé allí sola en la oscuridad, aferrada a una prueba que no le importaba a nadie más que a mí. Pensé, si lucho ahora, pierdo, los pierdo a ellos, cualquier resto de familia que todavía creía tener, pero si me quedo callada, desaparezco. Miré el sobre. La pesada prueba de todo lo que una vez había creído. Luego le di la espalda a la fiesta y caminé hacia la oscuridad. Dejé caer las lágrimas. Por primera vez esa noche. No me las limpié. He terminado. Susurré. Lo decía en serio. O eso creía, porque alguien no había terminado conmigo. No recordaba haber vuelto al apartamento de la abuela. Simplemente me encontré allí. No llamé a la puerta. No pensé. Empujé la puerta para abrirla como había hecho de niña después de las pesadillas, cuando sus brazos eran el único lugar que se sentía seguro. Pero esa noche, no quería brazos, quería silencio. Así que me acurruqué en su viejo sillón. Subí las rodillas e intenté desaparecer en mí misma. Mi mente no se calmaba. Había pensado que lo peor había quedado atrás. Ese brindis de la fundación, los aplausos robados,
el sobre de Lisa quemándome en el bolsillo. Debería haberme destrozado. Y quizás lo hizo, porque sentada allí, en ese pequeño apartamento que olía ligeramente a lavanda y polvo, me dije algo que nunca pensé que admitiría. He perdido. Nunca estuve destinada a ganar. Y por primera vez esa noche, lo creí. Debí haberme sentado allí durante 1 hora antes de darme cuenta de que no estaba sola. Oí la puerta cerrarse suavemente, el leve clic de unos zapatos viejos cruzando la alfombra, y luego el suave crujido cuando alguien se sentó en la silla junto a la mía. No necesitaba mirar. Sabía que era ella. La abuela Rose no habló, no por mucho tiempo. Simplemente se sentó a mi lado, respirando, esperando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pronunció una frase tan tranquila que casi no la oí. Les dejé que me quitaran a tu abuelo. No dejaré que te quiten a ti también. Eso fue todo. Y me destrozó. No lloré como esperaba. Al principio no. Se me cerró la garganta y las lágrimas me empañaron la vista. Pero el sonido nunca llegó, porque sus palabras no me entristecieron. Me hicieron sentir vista. Ya no era invisible. No sé cuánto tiempo nos sentamos allí. Solo su presencia, tranquila y constante, se sintió como un salvavidas, y en algún lugar desde las profundidades de mi agotamiento. Un recuerdo flotó. Tenía 6 años en la piscina comunitaria, en la parte poco profunda donde me había resbalado y hundido, pataleando, en silencio, demasiado asustada para siquiera gritar. Mis padres no se habían dado cuenta, pero ella sí. Recordé sus brazos sacándome, la forma en que no dijo una palabra. Solo me abrazó fuerte sobre el frío hormigón hasta que mi respiración se ralentizó. Esa noche se sintió exactamente así, y mientras estaba sentada allí temblando, me di cuenta de algo simple pero aterrador. Ella era lo último que me unía a quien era. Ella era mi ancla. La sentí moverse a mi lado. Luego, el sonido de un cajón deslizándose. Miré, no a su cara, sino a sus manos. Sostenía una carpeta, sin decir una palabra. La colocó suavemente en mi regazo. Dentro había papeles, documentos y una pequeña grabadora digital maltratada. «Estos son tuyos», dijo suavemente. «No para la venganza, sino para la justicia». Forcé mis dedos entumecidos a trabajar. Abrí la carpeta. Lo primero que vi fueron los documentos originales de propiedad de la finca, el testamento de mi abuelo, acuerdos manuscritos firmados, nunca revocados, prueba de que la casa en la que estábamos sentadas, la casa que mi padre había reclamado como su imperio, no era suya para reclamar. Luego el archivo de audio. Ella me dijo lo que era, aunque aún no me atrevía a reproducirlo. Una confesión. Mi padre, años atrás, admitiendo haber alterado la escritura de propiedad. Su voz grabada, innegable. Sentía que no podía respirar. La miré, desesperada, perdida. «No sé si puedo», susurré. «¿Puedes qué?» «Luchar. No sé si puedo hacer esto. Si uso esto, ¿me estoy convirtiendo en ellos?» Su expresión no cambió. «No se trata de tomar lo que es suyo», dijo, su voz como la piedra. «Se trata de reclamar lo que es tuyo». Y ahí estaba, una línea trazada entre la rendición y algo más. Me quedé quieta, mirando los papeles, la grabadora, sus manos firmes. Luego, lentamente, miré las mías. Siempre había pensado que mis manos eran débiles, vacías. Ahora sostenían una prueba de que importaba, de que existía. Y por primera vez, quizás en toda mi vida, sentí algo más fuerte que el miedo. Resolución. Levanté la cabeza, me limpié la cara y susurré, no a ella, sino a mí misma. Entonces dejaré de ser la fracasada. La abuela no respondió. No necesitaba hacerlo. Me levanté, tomé la carpeta, y por primera vez esa noche, me mantuve erguida. Esa noche, no dormí. Planeé, no con ira, ni siquiera con dolor, solo con claridad. Una claridad fría y deliberada. Durante 2 días completos, me aislé del mundo. Me quedé principalmente en el apartamento de Rose, donde el viejo silencio de sus estanterías y libros de leyes se convirtió en mi compañía. Rara vez hablaba. Solo observaba mientras yo revisaba documento tras documento. Creo que ella lo entendió mejor que nadie. No estaba tramando una venganza. Estaba desaprendiendo el silencio. Me reuní con su abogado, un hombre con voz de taquígrafo judicial y ojos que no parpadeaban. Revisamos los contratos, los documentos de propiedad, las promesas ocultas enterradas bajo años de firmas familiares. Habló poco, pero cuando deslizó una carpeta específica sobre la mesa, supe que algo había cambiado. No fue un descubrimiento, fue un arma, una cláusula olvidada, enterrada en los documentos fundacionales de la organización benéfica. Una cláusula que me nombraba a mí, la fundadora.
como la controladora legítima de la fundación, a menos que fuera revocada explícitamente con mi consentimiento. ¿Consentimiento? Nunca di mi consentimiento. Un contrato que mi padre simplemente había asumido que nunca leería, y mucho menos que estaría en vigor. Miré la notificación de reactivación frente a mí, dijo el abogado sin emoción. Asumieron que usted no lo haría. Firmé, no con ira, sino con claridad. Cuando salí de esa oficina, no me sentí como la chica que habían borrado. Me sentí como alguien a punto de dejar de borrarse a sí misma. 2 días después, llegó el evento comunitario, una reunión de donantes, líderes locales, funcionarios de la ciudad, todas las personas que David necesitaba que lo vieran como respetable. Se celebró en un lugar histórico del centro, muros de piedra, vidrieras, legado, empaquetado para la venta. Llegaron temprano. Por supuesto, mi madre, con el cabello perfecto, los ojos escaneando la multitud como si le perteneciera. Mi padre estrechando manos como el político que no era, sonriendo esa sonrisa que reservaba para los extraños que necesitaba, y Ethan de pie detrás de ellos, como una ocurrencia tardía que de alguna manera fue promovida. No me apresuré. Esperé hasta que las presentaciones casi terminaban, hasta que David subió al podio, con el micrófono en la mano, y comenzó a anunciar el futuro de nuestra fundación familiar. Sus palabras apenas se registraron. Algo sobre la comunidad, el legado. Ethan llevándonos al siguiente capítulo. Risas, aplausos corteses. Entonces entré. No levanté la voz, no hice un escándalo. Simplemente crucé el pasillo lentamente, directamente, abriéndome paso entre las filas de sillas como si no estuvieran allí. Las conversaciones murieron a mi alrededor, no por respeto, sino por confusión. David me vio primero. Su voz tropezó a mitad de la frase. Su sonrisa vaciló. Luego se congeló. Julia me vio después. De hecho, susurró audiblemente. Aquí no, ahora no. Yo seguí caminando, en el podio. David se recuperó lo suficiente para intentarlo. Sara, si te unes a nosotros... No. Mi voz no era fuerte, pero era definitiva. Metí la mano en mi bolso. Saqué la carpeta que el abogado de Rose había preparado. No eran papeles para amenazarlos, sino papeles para recordarles de forma silenciosa, legal e irrevocablemente. Coloqué los documentos originales de propiedad en el podio, junto con el contrato firmado que me otorgaba el control sobre la fundación. Papeles que ahora poseía en todos los sentidos. David los miró como si fueran a incendiarse. Ethan parecía querer desaparecer. Las manos de Julia temblaban mientras apretaba sus perlas. No dije nada durante un largo momento. Luego, suavemente, con calma. Esta reestructuración no es válida. Retengo el control total sobre la fundación, con efecto inmediato. Silencio. No cortés. No respetuoso. Solo ausencia. De excusas. De su versión de la historia. Me giré. Los miré. No como una hija suplicando aprobación, sino como una mujer que había terminado de suplicar. No necesitaba ganar, dije. Solo necesitaba dejar de perder. Luego retrocedí. David abrió la boca para responder, pero no salió nada. El labio de Julia tembló, pero no siguió ninguna palabra. Ethan. Me miró como si por primera vez no estuviera seguro de qué lado estaba. Quizás del suyo. Y por primera vez. Me di cuenta de algo. El silencio ya no era su arma, era la mía. Dejé que perdurara. Al salir del salón comunitario, apenas di 3 pasos antes de escucharlo. ¡Alto ahí! No me giré. No hasta que la voz de David cortó el silencio como una sirena. La gente cercana se quedó paralizada. Donantes, colegas, vecinos, caras que reconocía de las barbacoas de la infancia, ahora miraban como si esperaran un espectáculo. Entonces lo dijo en voz alta. Ella falsificó esos papeles. Ella manipuló a mi madre. Me giré lentamente. La cara de David estaba roja, la mandíbula apretada tan fuerte que parecía dolorosa. En su mano. Sostenía una carpeta, una que no había visto antes. La levantó como un arma. Esto, dijo. Este es el documento real. El que mi madre revocó todo lo que acaba de decirte. Mi hija es una mentirosa. Murmullos de asombro recorrieron el grupo. Capté miradas confusas, susurros que se arremolinaban entre los donantes como un incendio forestal. Julia estaba a su lado, con la mano en su brazo, asintiendo. No la creas, ya sabes cómo ha sido siempre. Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Quizás porque una parte de mí esperaba que no llegaran tan lejos. Quizás porque no estaba lista para ver a mi propio padre llamarme fraudulenta delante de la gente que solía darme galletas cuando tenía 6 años. Miré a mi alrededor. Nadie se movió. Ni una sola persona dio un paso adelante. Sentí que se me apretaba la garganta.
Este era el golpe final, ¿verdad? La parte en la que me borrarían para siempre. Y esta vez la gente aplaudiría mientras lo hacían. David sacudió la carpeta de nuevo. Ha estado conspirando durante años, incluso usando el dolor de mi propia madre en mi contra. Me quedé allí, en silencio. Luego, desde atrás, una voz que reconocí. «Basta, Rose». No gritó, no lo necesitaba. Me giré mientras ella avanzaba, bastón en mano, moviéndose más lento de lo habitual, pero firme, a su lado. El señor Anderson, el abogado de la familia. La siguió, sosteniendo un maletín de documentos cerrado. La voz de David se quebró. «Mamá, ¿sabes lo que firmaste?» Ella se encontró con su mirada, su expresión plana. «Sé lo que nunca firmé». Luego asintió al señor Anderson. Observé, entumecida, cómo abría el maletín allí mismo, en el pasillo, de su interior. Sacó una pila de papeles y una pequeña grabadora digital. La encendió. La voz de David sonó en el aire. Cambié la escritura sin decírselo a mamá. ¿Qué iba a hacer ella? Es demasiado vieja para luchar contra mí. Las palabras no eran viejas. La grabación no era de hace años. Era reciente, nítida, clara. Por un momento, nadie habló. Luego, los murmullos cambiaron. La mano de David tembló. La carpeta que sostenía cayó al suelo, a su lado. El rostro de Julia se arrugó. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Pude sentir que algo cambiaba en el aire. Durante años, cada habitación a la que entraba se sentía como si me empujara hacia afuera. Ahora, la gente se apartaba de él. Ethan, de pie detrás de ellos, apartó la mirada. No se movió al lado de su padre. David se tambaleó. No entiendes. Pero nadie escuchó. Nadie le creyó. No hablé. No necesitaba hacerlo. Por una vez. El silencio era mío. Dejé que lo tragara. El señor Anderson se volvió hacia mí, colocando los documentos finales firmados en mis manos. Mi control sobre la propiedad, mi posición legal en la fundación. Todo lo que me habían quitado. Rose me tocó el hombro. «Ahora es tuyo. Hazlo mejor». Miré los papeles. Sentí su peso. Y sin embargo, no sentí nada. Ni triunfo. Ni satisfacción. Solo agotamiento. Mi padre se estaba derrumbando frente a mí. Mi madre lloraba en silencio. Mi hermano ni siquiera intentó salvarlos. Y yo, había ganado. Pero no sentí que lo hubiera hecho. Han pasado semanas. La gente dice que el tiempo lo cura todo. Pero lo que he aprendido es que el tiempo no cura. El tiempo simplemente hace que las cosas sean más tranquilas. Mi teléfono no ha sonado. No es ninguna sorpresa. Ethan nunca llamó. Ni siquiera un mensaje. Julia envió un correo electrónico. Exactamente 6 palabras. «Esperamos que estés satisfecha. Adiós». No respondí. Ahora me levanto temprano por costumbre, no por necesidad. Algunas mañanas tomo mi café antes de que salga el sol. Sentada en el porche que solía pertenecer a mi abuela. Ahora me pertenece a mí. Miro el tranquilo patio, el mismo donde cada foto familiar se escenificaba como un anuncio de revista. No hay fotógrafos ahora, solo yo y el silencio. La casa de Rose, mi casa. Se siente demasiado grande, demasiado vacía, pero es real. He empezado de a poco, una habitación a la vez. Me mudé al dormitorio de invitados. La suite principal se siente demasiado grande, demasiado parecida a David. Quizás algún día entre en ella. Todavía no. He vuelto a ser voluntaria en la organización benéfica. No como la cara. Todavía no. Respondo llamadas. Proceso formularios. Me encargo de las cosas que nadie nota, pero que mantienen todo en funcionamiento. Es extraño. Encontrar paz en ser invisible. Cuando la invisibilidad antes se sentía como un castigo, pero esta vez es bajo mis propios términos. Cada mañana. Después del café. Hago lo mismo. Coloco una silla en el porche. Solo una silla de madera simple. La compré yo misma en una pequeña tienda de muebles cercana. No combina con nada de la casa. La gente podría llamarla fea, pero para mí es familiar. Es del mismo tipo que la silla que me dieron en la fiesta, la que estaba arrinconada contra la pared junto a las puertas de la cocina, la que me dijo exactamente dónde estaba. Pero ahora esa silla no es un castigo, es una elección. Me siento en ella. Apoyo mi taza de café en el reposabrazos y observo el amanecer. Me digo a mí misma, nunca necesité su mesa. Solo necesitaba mi propio asiento. Cuando Rose falleció, fue en silencio, tal como ella quería. Me dejó una carta, ni dinero, ni propiedades en la carta. Esos vinieron a través de los abogados. La carta era diferente. Estaba escrita con su letra, temblorosa, pero firme. No construyas muros, Sara,
Construye puertas, incluso si nadie viene. Me quedé con esas palabras durante días, preguntándome qué quería decir. Creo que ahora lo entiendo. No me decía que perdonara u olvidara. Me decía que no me cerrara por completo, que no me convirtiera en ellos. Es tentador, ¿sabes? Después de una traición, lo más fácil es cerrar todas las puertas y decirte a ti mismo que estás a salvo. Pero seguro no es vivir. Seguro no es amor. Seguro es solo otro tipo de prisión. Así que mantengo el porche abierto. A veces un vecino pasa y saluda. A veces no. Y está bien. La casa está tranquila ahora, sin gritos, sin cenas escenificadas, sin actuaciones. Solo crujidos de tablas y luz del sol a través de ventanas polvorientas. No estoy curada. Lo sé. Algunas noches sueño con la voz de David llamándome fracasada. Otras noches me despierto pensando que estoy de vuelta en esa silla junto a las puertas de la cocina. Invisible de nuevo. Pero la mañana siempre llega. Siempre me levanto. Y cada mañana saco esa silla de madera. La coloco mirando al este y me siento. Me digo a mí misma. No estoy esperando que nadie me dé un lugar. Estoy construyendo el mío. Tal vez tú también has estado esperando. Esperando que alguien finalmente te vea. Que finalmente te diga. Aquí está tu asiento. Tal vez estás cansado. Tal vez has dado demasiado por personas que solo tomaron. Lo entiendo. Pero tal vez es hora. Hora de dejar de esperar. Hora de construir lo tuyo. No construyas muros. Construye puertas, incluso si nadie las cruza, porque algún día alguien podría hacerlo, y aunque nadie lo haga, al menos eres libre. La familia, David, Julia, nunca volvieron a llamar. Dejé de esperarlos. Ethan está en silencio. No sé si está enojado o avergonzado. Quizás ambas cosas. Quizás ninguna. Dejé de adivinar. Todavía dejo la silla junto a la mía vacía, pero no para siempre. Creo que alguien se sentará allí algún día. Quizás no sea de la familia, quizás no sea alguien que conozca todavía, pero alguien, y cuando lo hagan, les serviré café. Les diré, bienvenidos. Y lo diré en serio, porque algunas familias te enseñan el amor. La mía me enseñó a sobrevivir.